Habla. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo del análisis de la opinión y también de la participación a fondo. Mi nombre es Reyes Ramos Rodríguez y este sábado 28 de junio de 2014 le doy la bienvenida a esta emisión. También saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Rosas Álvarez. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Reyes Ramos, buenos días, amigos que están en este momento sintonizando las frecuencias 970 y 1300 en amplitud modulada, en donde están en controles en el 970 Alberto Lara Ángel, el 1300 Ismael Renovato. Una edición más de su programa de análisis a fondo, mi querido Reyes. Datos, una serie de afectaciones que lo dice el conocido refrán, solamente el que no quiere ver no las puede percibir. Efectivamente, Reyes Ramos, por muchos años esta ha sido la historia diaria del migrante, quien viene pues tanto de Centroamérica y partes del sur de nuestro país, tratando de cruzar hacia el vecino país, lo que cada vez es más difícil, cada vez les cuesta mucho más a muchos, ha llegado inclusive a costarles su vida en su intento por una mejor vida. Precisamente ese es el tema del reportaje de mi compañera Angélica Villegas y mi compañero Ismael Renovato, a quien saludamos con mucho gusto allá en los controles técnicos de 1300 de amplitud modulada y de Alberto Lara Ángel, que se encuentra también en los controles de Reportero 970. En este momento vamos a escuchar el material de mi compañera Angélica Villegas. Adelante, Ismael, por favor. Vamos a decir que no sabías que también somos humanos y nos llaman hermano mexicano. Me llevaste una sorpresa, calmado. ¿Lo ves muy tranquila? La fiesta es nuevecita y no pienso usarla. Así que bendecirla por la sangre mexicana. Tirada en la calle de los cueros. ¡En el río! La mirada de mi gente y de mis hijos. A más de 40 grados centígrados, Luis, un hombre de 26 años, camina junto con otros dos por en medio del patio trasero de las oficinas de Caminos y Puentes Federales, a un costado del Puente Internacional Santa Fe, pues horas antes fueron deportados por esta frontera. Luis, quien es originario de Moroleón, Guanajuato, cargaba una pequeña bolsa de plástico en donde guardó sus pertenencias y un jugo que le regalaron en la oficina de migración del otro lado. Yo salí de allá de Moroleón como por el día 23 más o menos. Entonces, hace el martes de esta semana, no recuerdo qué día es, fue cuando intentamos cruzar también. Yo iba aparte, sí, pero también pues no se caminó mucho, unas 5 o 6 horas, pero... ¿Y cuánto pagaste tú? Solamente pagué $1,500. Ya llegando allá iba a pagar el resto, Ahí caminamos 7 días, estuvimos en el desierto. El encargado de la Oficina Estatal de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Isaías Hernández Mares, dijo que la dependencia no cuenta con los recursos ni con la capacidad de albergar personas en Ciudad Juárez. En el caso de repatriados trabajando, el detalle aquí es de que no podemos ni por lo que viene siendo recursos, ni por capacidad operar todo el 100% de los repatriados, aparte que ellos muchas veces la prioridad es de que se quieren volver a brincar a donde se les da una información en el puente, hay una persona que nos auxilia dando la información ahí. El funcionario dijo que en promedio solo el 10% de las personas que son deportadas por esta ciudad decide regresarse a su lugar de nacimiento, ya que la mayoría pretende volver a cruzar. Mencionó que las personas que son repatriadas reciben una ayuda de 980 pesos en caso de que decidan buscar trabajo en Ciudad Juárez o en todo caso se les paga el pasaje de vuelta a su lugar de origen. Si la gente si realmente acepta el apoyo y ya no tiene la intención de regresar a Estados Unidos, se les hace todo el proceso, lo que viene haciendo su transporte hasta su lugar de origen y un apoyo ya llegando allá a las oficinas de nosotros en la entidad, pues se les da el apoyo para búsqueda de empleo. En promedio puede llegarnos, por
ejemplo, de un vuelo de 70, 90 personas, posiblemente 10% sí le interese y le apoye, unas 9 a 10 personas. Lo que pasa es de que, por ejemplo, como te decía, varios de ellos no tienen la intención de regresar a su lugar de origen. Unos quieren volverse a brincar o otros simplemente se van por otra frontera y ya no reciben el apoyo de nosotros porque realmente no van a su lugar de origen, van a otras fronteras. Pero sí es más o menos entre 10, 15 personas diarias. Otra problemática ha surgido entre las personas que son deportadas del país estadounidense, pues muchos menores son víctimas de violación a sus derechos humanos. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Migración, a través de su página electrónica, por el estado de Chihuahua existen 5 puntos por donde mexicanos son deportados, de los cuales 3 se encuentran sin módulo. Según archivos periodísticos, la Oficina de Atención a Migrantes del municipio, de febrero a julio, el gobierno local atendió a 1,800 connacionales, entre los que se encontraban 40 niños. Marta Beatriz Córdoba Bernal, diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano, mencionó que de acuerdo con información proporcionada por personal del Departamento de la Patrulla Fronteriza y Departamento de Seguridad Nacional, 46,188 menores que han llegado a... Si usted se encuentra sintonizándonos a través de www.radiomexiconoticias.com, pudo observar las imágenes de cómo estos niños migrantes son maltratados, Rubén. Fíjate que en los últimos meses ha cobrado relevancia pues la migración infantil. Yo creo que a partir de aquella menor que falleció, aparentemente nos informan de un suicidio en un albergue, un orfanatorio aquí de la localidad, y que pues ha dejado muchas dudas, tan es así que la embajada de ese país pues vino a presionar a la autoridad que haga una mejor investigación. Inclusive hay nuevamente la detención de aquel hombre que tenía en su poder esta muchachita. ¿Y cuántos casos de estos habrá que no se conocen, Rubén? Estamos hablando de que la mayoría de las personas que proceden de Sur y Centroamérica, su esperanza, su sueño es Estados Unidos. Pero ¿qué sucede cuando ese sueño se ve truncado? ¿Qué sucede también en su tráfico hacia esta frontera? Son muchas las penurias y mucho el tiempo que tardan en trasladarse hacia este punto, en el caso de quienes toman a Ciudad Juárez como el trampolín hacia los Estados Unidos. Recordemos, Rey Ramos, que la historia del tristemente célebre La Bestia, el tren aquel que viene y que es abordado por miles o millones de gente durante el año y en el cual son objeto de muchas violaciones, incluso asesinatos por parte de pandillas como las Maras Salvatruchas. Fíjate qué bueno que tocas este tema, porque precisamente ayer se llevó a cabo un operativo en hoteles de aquí la zona centro de Ciudad Juárez y lograron localizar al menos a una familia de 5 personas. Sin embargo, lo que hay que destacar es que aparentemente eran maras. Estos son los que en algún momento pueden detonar la violencia y la delincuencia en los lugares hacia donde se trasladan. El antecedente que existe de este grupo criminal, de este grupo pandilleril procedente de Guatemala sobre todo y parte de otras comunidades de Centroamérica, pues ha cobrado mucha relevancia, sobre todo que han adultos y personas de la tercera edad, a pesar de que hay gente que pues busca darles el apoyo, dejándoles estaciones con el apoyo tan importante como lo es el agua, y también de aquella gente que se dedica a su cacería, como los Minutemen, que pues se convierten en vigilantes de su país. Fíjate, una actitud que es criticable, porque lo volvemos a repetir, hombre, ni el peor de los delincuentes merece que se le prive de la vida. Y en el caso de este grupo que tú manifiestas, pues esto lo toman hasta como diversión. Sí. Son ahora sí que xenofóbicos a la hora de mostrar esta postura, ocasionando pues muchas de las ocasiones lesiones mortales a quienes se atreven a cruzar en su camino. Y luego vemos también la actitud de gobernantes como el famoso alguacil de allá de Arizona, ¿verdad? Arpaio, que ese señor insiste en cazar migrantes.
Para él es una prioridad, incluso la forma de encarcelamiento, de detención que tiene, pues yo siento que es atentatorio y busca a todas luces afectar a quienes él considera están invadiendo su país. Pero va más allá, yo siento que sus deberes, como un buen cristiano, como un ser humano, yo creo que todo tiene un límite y ellos lo rebasan, él en lo personal lo rebasa constantemente, y es aquí donde causa extrañeza la tibieza de algunas autoridades por frenar actitudes racistas como de este señor Arpaio. Claro, como es parte de este programa que participen los actores de la noticia, hoy nos permitimos invitar al delegado del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. Sin embargo, bueno, se disculpó y estamos esperando un enlace telefónico con el delegado de Migración para que nos dé más que nada a conocer cifras, datos, protocolos, porque ahora en el país todo se maneja por protocolos, inclusive las denominadas estaciones migratorias nos han contado que parecen cajas de leche, que no tienen ventanas, tienen una sola puerta, no tienen un clima artificial que permita a las personas que se encuentran ahí esperando su repatriación, pues gozar de condiciones en que los migrantes tienen que enfrentar esta, porque vamos a decirlo, es una esperanza. Y no sé si te tocó escuchar durante el transcurso de la semana una información que nos enviaron nuestros corresponsales de la capital, en donde hacían la entrevista de uno de los muchachos que ha llegado a la frontera y donde dice, híjole, es que a mi carnal le salió lo mara, ¿verdad? Dice, me robó, dijo, íbamos a pedir dinero por las calles, me quitaba el dinero para drogarse. También ellos han enfrentado muchas condiciones de este tipo que los mantienen así, marginados y sin ninguna otra esperanza más que continuar con el viaje, Rubén, contra todo. Pero fíjate que el tránsito hacia los Estados Unidos de personas, por ejemplo, que vienen de Centroamérica, es de veras toda una odisea que lleva un alto porcentaje de riesgo de pues tu integridad sobre todo, porque desde que cruzas la frontera y te vas topando con diversas autoridades, está de acuerdo a estadísticas establecido que en México el principal problema no es tanto la discriminación, sino es la corrupción de las diferentes autoridades, ya que por cada lugar en que te enfrentas, ya sea un elemento de la policía municipal, ministerial, estatal, o federal, o migración, pues todos ellos van pidiendo ciertas cantidades y cada uno tienes que aportarle, más las pandillas que te tocas enfrentar y que también ellos exigen su botín. Y fíjate, no hemos podido dimensionar este problema precisamente porque no nos toca vivirlo, pero en la frontera sur de México, así como demandamos que a nuestros mexicanos que por algún motivo u otro buscaron caminar hacia el norte se les respeten sus derechos humanos, también debemos pugnar porque México sea un país donde se respete esta garantía, Rubén, porque no sé si tuviste la oportunidad de observar una película que produjo Abraham Saludowski, donde pues la temática es precisamente la vida que llevan algunas mujeres, ¿verdad?, que son forzadas a cruzar de Ciudad Juárez, en este caso concreto, Ciudad Juárez al Paso, te cobran no menos de $1,500, únicamente el brinco que le llaman, más si la persona quiere ir hacia adentro, es una cantidad todavía mayor. Hay quienes vienen de Sudamérica con polleros contratados por sus familiares desde los Estados Unidos. Cuando llegan a punto de cruzar la frontera, son secuestrados, mi rey Ramos, sí. y a la familia les piden cantidades mucho más fuertes, castigo de quitar la vida a sus familiares si no pagan. Que este pudiera ser el caso incluso hasta de esta niña, ¿no?, que procedía de aquel país suramericano, y que la Procuraduría General de la República tendrá que investigar hasta sus últimas consecuencias. Rubén, nos están marcando ya la primera pausa en esta emisión del sábado 28 de junio. Esto es A Fondo. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Mamá, perdón, se me hizo tarde. Fuimos a un antro y pues luego llegó el Poncho y pues le seguimos, pero ando bien, de veras, ando bien. Es más, venía despacito. El año pasado fueron algunos los jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede salvar vidas. Mamá, perdón, se me hizo tarde. Fuimos a un antro y pues luego llegó... San Luis Potosí, 20,000. Nayarit, un promedio de 8,000. Jalisco, el estado de Jalisco es de los más altos, 51,000 personas aproximadamente, las últimas estadísticas. El estado de Aguascalientes, 6,500. Guerrero, 20,500. Michoacán, 23,000. Morelos, 7,000. Chihuahua, 14,000 en promedio. Colima, 2,200. Querétaro, 5,500. Hidalgo, 10,000. Tamaulipas, 11,000. Oaxaca, 13,000. También el estado de Guanajuato es de los que reportan una mayor población migrante, que es arriba de los 41,000 personas que pues, se deciden ir en búsqueda de más mejoras en su vida al carecer de las mismas dentro del país, situación que la verdad ha sido muy cuestionada. Miren ustedes, la migración hacia los Estados Unidos, dicen que las bardas cada vez se hacen más grandes, los operativos más frecuentes y la tecnología se perfecciona para contener su avance. Sin embargo, la ley de oferta y la demanda pues se impone y los ríos de migrantes latinos en busca de empleo no deja de fluir a los Estados Unidos. La oficina del censo de los Estados Unidos indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio, menos del 11.7% de la población total, de los cuales nos dice casi 20 millones son de origen mexicano. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representamos el 65% de los 18 millones de latinos en los Estados Unidos. Este fenómeno pues nos crea una gran variedad de factores demográficos y estadísticos, razón por la cual consideramos de gran interés revisar pues algunas estadísticas y sobre todo también el tema, aparte de conocer bien cómo lo que es el problema de migración, pues también, mira, de entrada no podemos dejar a un lado, Rey Ramos, que la migración desintegra familias. Sí. Desintegra familias, lo que puede consolidarse o corregirse posteriormente en algunos casos, en otros pues ya no. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor?
Ok. Gracias, No, señor. gracias a usted por ese punto de vista. Fíjate, Rubén, ¿por qué emigran los niños y las mujeres de Centroamérica, de aquellos lugares del mundo? ¿Cuáles son los principales motivos? Mira, se habla que no es solo un fenómeno producto de la pobreza, sino es también de redes sociales de migración, de quienes han logrado ya su objetivo de establecerse y ya cambiar su forma de vida en los Estados Unidos, pero que ya estando allá hacen lo imposible por reunir a los demás integrantes de sus familias, para lo cual trabajan arduamente, reúnen cantidades, que es lo que te comentaba, pagan, contratan a profesionales del tráfico de personas para que les lleven a mujeres, hijos, y que a veces es una forma irresponsable de hacerlo, porque en el caso de una mujer, de un infante, los hacen vulnerables a sufrir ataques impensables. Hablamos de violaciones, hablamos de niños también pues maltratados. Hay trata de blancas también que las ponen a explotarlas sexualmente. Aquí no sé si te recuerdes, Rey Ramos, hace algunos años, acá por el lado de Anampra, por aquel lado, unos elementos de la policía detuvieron a un joven migrante y lejos de proceder conforme a derecho, este hombre fue violentado, fue estacado con un palo ahí, abusado en esa forma, humillado de la forma más vil, y que estos son solamente casos que van ocurriendo. ¿Cuántos hay que las mismas autoridades migratorias les han disparado? ¿Cuántos hay que están ahorita en cárceles mexicanas acusados de X o X porque no hay quien hable por ellos? Es mucho y muy complejo el problema de la migración, y muchos Gracias, señor Galindo. Con la opinión del señor, vamos a la pausa comercial y volvemos a este espacio. Les recordamos que tenemos líneas telefónicas disponibles para que usted participe directamente a través del 1300, en donde está don Ismael Renovato, es el 613-1113, del Paso, Texas, 542-0013, es la única línea disponible de Estados Unidos. A través también de Reportero 970, el 613-2483. Vamos y regresamos en su segmento A Fondo. El año pasado fueron algunos los jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede salvar vidas. Mamá, perdón, se me hizo tarde. Fuimos a un antro y pues luego llegó el Poncho y pues le seguimos, pero ando bien, de veras, ando bien. Es más, venía despacito. El año pasado fueron algunos los jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede salvar vidas. No comprar gasolina, dada las alzas que se están dando, y pues no atendemos, ¿sí?
Ah, qué bueno. Licenciado Wilfredo Campbell Saavedra, delegado del Instituto Nacional de Migración. Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Bueno, pues estamos abordando el tema de la migración y las condiciones en que las personas que tienen que ser repatriadas a otros países tienen que esperar este proceso. Platíquenos, licenciado, ¿cuál es la situación aquí en la frontera de Juárez, El Paso? Sí, le escuchamos, licenciado. Bueno. A ver, creo que tenemos ahí. Hay problemas en la... Ahorita recuperamos la llamada. Sí. Bueno, estaremos ahorita al pendiente. Recuperando la llamada. Fíjate la cifra que maneja el licenciado. Ok. Muy bien. Le escuchamos, licenciado. Adelante. A ver. Sí, 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 Lo señor. escuchamos, licenciado. Licenciado, independientemente de este tema que ha cobrado relevancia y que usted lo está diciendo, hay quien lo está manejando en forma convencional, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Cómo ven el problema de migración? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿Cuál es la problemática en general?
Claro. Señor, esta actividad ilícita, pues para muchos resulta atractiva dadas las cantidades que se manejan por el cruce ilegal de las personas. ¿Ustedes han logrado ubicar y en su momento pedir la intervención de la Procuraduría General de la República y otras autoridades en contra de bandas que operan en el estado de Chihuahua? Sí. En el caso concreto del Instituto Nacional de Migración, en el cual usted es delegado aquí en Chihuahua, se ha evitado la corrupción de que elementos de su dependencia se inmiscuyan con este tipo de personas. Bueno, válgame. Sí. Sí, adelante, señor. Mil elementos. Entonces los controles al interior de la institución son constantes, licenciado. Muy bien. Claro. Señor, hay un grupo que fue integrado. Hemos notado que en los puntos de control que ustedes establecen, en los diferentes puertos de entrada, incluso en lo que operaba antes como la aduana fronteriza en el kilómetro 30, hay constantemente problemas, agresiones verbales a los elementos del instituto porque solicitan que las personas se identifiquen. Señor, en este renglón, ¿qué tanto puede ingresar a nuestro país una persona sin un permiso especial para visitar el interior de México? ¿A qué distancia de la frontera puede ingresar? Por ejemplo, en el caso de Samalayuca, ¿es necesario una notificación? Correcto. Sí, señor. Muy bien, licenciado. Le agradecemos por este enlace. Sabemos que está ocupado y pues que no pudo asistir aquí con nosotros, pero de primera mano tenemos la información del Instituto Nacional de Migración. Un saludo y un fuerte abrazo, licenciado. Gracias, buen día. Vamos a la pausa y regresamos a este segmento a fondo. El año pasado fueron algunos los jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede ser
salvar vidas. Mamá, perdón, se me hizo tarde. Fuimos a un antro y pues luego llegó el Poncho y pues le seguimos, pero ando bien, de veras, ando bien. Es más, venía despacito. El año pasado fueron algunos los jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede salvar vidas. Jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede salvar vidas. Mamá, perdón, se me hizo tarde. Fuimos a un antro y pues luego llegó el Poncho y pues le seguimos, pero ando bien, de veras, ando bien. Es más, venía despacito. El año pasado fueron algunos los jóvenes que no regresaron a su casa. En Juárez, queremos que todos los jóvenes regresen siempre a casa. Designar a un conductor que se abstenga de beber puede salvar vidas. Sí. Sí, señor. Ujú. Fíjese qué es lo que ocasionan los rumores. Nos vamos con el canto de las sirenas y no analizamos, no verificamos qué tan cierto es lo que se nos está diciendo y emprendemos una aventura que puede costar hasta la vida a mucha gente. Correcto. Gracias, muy amable. Ahorita hablaba de la pobreza, hablamos de situaciones, cuánta gente no emigró ahora en esta época de violencia que se ha vivido. Todavía hay partes de nuestro país en los cuales pues la situación es delicada. Cuántas comunidades pequeñas pues han quedado como pueblos fantasmas, ya que sus moradores han emigrado ante el temor de ser víctimas. Buenos días. Buenos días, señor Delgado. Sí, señor. Sí.
Así es. Correcto. Muy bien. Gracias, señor Delgado. Choque cultural, eso es otro que generalmente, pues el cambio cultural que produce la migración es dramático, Reyes. Fíjate que sí, el cambio y el choque cultural es en ocasiones hasta letal, porque si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Lo que decía ahorita el licenciado Wilfrido Campbell, delegado de el Instituto. 65 pesos promedio, no es exacto. A ir a ganar, como decían ahorita, a una enfermera, $12 la hora, pues caray, hombre, estás hablando de arriba de $100 diarios. Pues lógico que eso es más que suficiente, es como atraerte a la miel y pues con todos los riesgos que ello lleva. Hacemos a un lado todos esos temores y nos arriesgamos. Muchas veces se pagan precios muy altos. ¿Cuántos inmigrantes no hay que en su traslado hacia esta parte de México para cruzar han caído bajo las ruedas de acero del ferrocarril y han sufrido amputaciones y pérdida de extremidades? Sí, por ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Otros, pues de plano, lo intentan y no logran, se desesperan y vuelvo a insistir, se quedan y pues a veces andar dando lástimas, tocando puertas a ver si les ayudas para comer, porque empezar de cero cuando no traes más que lo que llevas puesto es muy difícil. Muy difícil. Y sobre todo también se da el otro aspecto, donde prevalece la cultura anglosajona, cuando ya llegaron aquellos centroamericanos, sudamericanos y mexicanos, ¿por qué no decirlo también? Algunos hasta se les olvida el himno nacional, se les olvida su lengua nativa, su idioma, su idiosincrasia, su cultura, todo lo inherente a lo que le da riqueza a una nación. ¿Por qué? Porque la misma dinámica en la que se desenvuelven los obliga a integrarse, a ser parte de aquella comunidad que de principio los rechaza y posteriormente los va acogiendo, siempre y cuando pues vayan dejando atrás los patrones que tenían en sus países de origen, ¿no? Fíjate que hay algunas diferencias, podemos decir, entre quienes vienen del interior de la República. No es lo mismo quien viene de Oaxaca a quienes habitamos en esta frontera, que ya más o menos estamos acostumbrados al trato con los vecinos del norte y que constantemente a veces cruzamos, tenemos transacciones comerciales, vamos de turismo, vamos pues a comer por allá con los amigos. Gracias por su participación.
Adelante El Paso, buenos días. Bien, gracias a Dios. Sí, híjole, difícil, ¿verdad? Pues sí. Ok. Caso que él mencionaba, 3.500 los que van a ser repatriados en las fronteras mexicanas, pues hay que estar atentos en qué condiciones vienen, porque hay un mito, hay una leyenda. Siempre cuando hablamos de Estados Unidos, creemos y pensamos que hay mejores condiciones de convivencia social, que hay respeto a los derechos humanos, pero como en cualquier otra actividad, hay buenos y hay malos, Rubén. Hay buenos y hay malos y lamentablemente también dentro de las instituciones norteamericanas hay buenos y hay malos. Y se conocen casos de abusos también de personal del gobierno de Estados Unidos que veja los derechos de estos migrantes, emigrantes, que por un motivo u otro tuvieron que recurrir a ese proceso. Y hay que también determinar, me quedo con la expresión de uno de nuestros radioescuchas que dice, bueno, ¿y dónde está el gobierno mexicano? No para defender a los 24,000 que van a deportar, para buscar mejores condiciones para los millones que están ya en Estados Unidos y los que están aquí, familias separadas, Rubén. Fíjate, hablas de migración, hablas de trato, hablas de condiciones de algunas autoridades que, pues como todo, y no creo que exista una parte en el mundo donde puros buenos estén dentro de las corporaciones y dependencias. ¿Cuántas veces quienes tenemos una visa de turismo, vamos hacia la vecina ciudad, la vida de ese muchacho? Estamos hablando de un migrante que abusó de su poder y que hizo una agresión transfronteriza. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde está nuestra representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está? Yo pregunto. ¿Dónde están los programas que hagan que la persona realmente echemos una buena raíz en nuestro país y que no tengamos que andar buscando en otro país las oportunidades que tenemos? ¿Cómo es posible que vengan empresas externas aquí a nuestro México a disfrutar? Hablamos de compañías mineras, hablamos de compañías hoteleras y de empresas que vienen y se establecen y se llevan los recursos, lo mejor de nosotros, y nosotros buscándolo en otro país. Así de terrible es esta realidad. Vamos a la pausa y ya volvemos a este espacio a fondo con Reyes Ramos y Rubén Rosas, con los temas de interés, los actores de la información y por supuesto la participación de nuestro auditorio. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bien, de veras, ando bien. Es más, venía despacito. Vamos por zonas desérticas arriesgando el pellejo. Fíjate, arriesgando la vida.
Y precisamente hay otro aspecto dentro de la emigración, el hecho de los que logran llegar a la frontera y cruzar y luego dejan a la familia en México o en Honduras o en Costa Rica o en Colombia, bueno, todos ellos. Y luego aspectos de salud, Rubén. Otro. No son pocos los casos de esposas, novias, de estos emigrantes que se contagian de enfermedades que en ocasiones son incurables. Hablas tú, por ejemplo, del SIDA, hablas tú de otras actitudes como la drogadicción, hablas tú del alcoholismo, que son cosas muy comunes, ¿verdad? Y que a veces nos queremos integrar al país, al poderoso país del norte, con su pero no buscando lo positivo. Nos vamos por el lado de que intégrate y fúmate tu cigarro de marihuana, inhala la cocaína o entrale a la heroína para que seas ahora sí de veras un emigrante. Perdemos hasta nuestra lengua, sí, porque andamos haciendo mezcolanzas y al rato no sabes si es mexicano, el Spanglish mentado, y ahí nos estamos manejando. ¿Qué dices tú? Pues, ¿qué me dice que no le entiendo nada? No le entiendo nada. Pero son parte de las situaciones propias, y que esto no es nuevo. Hace algunos días, en un programa de historia que manejamos a través de Reportero 70, hablaban personas del Paso, Texas, que anteriormente podían cruzar en ambos sentidos sin necesidad de documentos, tranquilamente. De repente se exige un documento, se hace obligatorio, y de repente antes era gratuito, de repente empiezan a cobrarlo con cantidades y requisitos cada vez más fuertes, y ahora tratos humillantes también que nos dan, pero ahí vamos. Yo entiendo, es su país y están en la mejor postura de defender su ingreso como tú quieras, pero también yo creo que respetando los derechos humanos. Sí, poder. Superioridad. Sí. Y esa superioridad, fíjate, qué curioso, ¿verdad? Porque tú haces relación a los tratos que en ocasiones otorgan algunas autoridades a las personas que de una forma u otra obtuvieron ese documento para cruzar a los Estados Unidos, y de cualquier manera maltratan a esa persona. Y en cambio, yo no conozco mexicanos que vayan ahí a los puentes internacionales y maltraten a los agentes que están... Háblale fuerte, o no le contestes como él quiere escucharte, y verás la reacción que vas a obtener. Hasta te cancela la visa. Te suspende, te destruye la visa, te puede tener, y es una agresión no oficial, una agresión en Estados Unidos a un oficial, un representante de la ley. Yo creo que es de las máximas ofensas, ¿verdad? Que no pasan por alto, y que incluso a veces los hace utilizar hasta la fuerza letal. Pero en fin, problema de migración que pasarán los años, nos iremos de este mundo tú y yo, y se seguirán dando, mi querido Reyes. Sí, pero fíjate que yo me voy más con lo que han dicho nuestros escuchas. Más que un sueño americano, es una pesadilla mexicana. Mientras en el país no se procuren mejores condiciones sociales, no se procure que todas las familias tengamos el acceso al empleo, a la educación, a la vivienda, a un salario digno, creo que difícilmente se va a poder contener esta ola. Y tú te preguntarás, bueno, Reyes, es que son apenas una mínima parte de mexicanos los que emigran, sí. El resto todavía tenemos la esperanza de transformar al país. No, y no falta quienes seamos cobardes, que no queremos enfrentar la situación que vemos, porque mira, del tema se ha escrito mucho, se ha publicado bastante, se han hecho documentales, se han hecho películas que muestran a veces una realidad muy cruda. Demasiado. Muy cruda, el trato humillante de que va siendo objeto y todo, y mucha gente, créeme lo que eso ha servido para que sea un ancla y que no se decidan a dar el último paso, que es emigrar hacia otra parte de México. Porque también te diré que no nomás la emigración se da hacia los Estados Unidos, hay gente que ha emigrado a Canadá,
hay gente que ha migrado a España, hay gente que ha migrado a Alemania, a otras latitudes donde también hay oportunidades. Es igual como nosotros aquí lo hacemos con nuestros hermanos de Honduras o de Colombia o de Costa Rica, ¿verdad? Pues igual procede. Vamos a la pausa, Rubén. Vamos a la pausa, regresamos aquí a fondo. Esta mesa de trabajo, hoy el tema migración. Si usted gusta participar, le recuerdo líneas telefónicas 613-1113 y del Paso, Texas 542-0013. En Reportero 970, la única línea disponible es 613-2483. Vamos y regresamos. Regreso aquí a fondo a través de las frecuencias 1300 y 970 en amplitud modulada. Fíjate, hablamos de inmigración y decías tú, el hambre, la desesperación de no encontrar oportunidades aquí. Hay una pequeña migración que se da, que no es permanente, que es temporal. Me refiero a aquellos que habitamos en la frontera, que tenemos una visa de turismo y que diariamente cruzamos a la vecina ciudad o por semana y nos ocupamos con alguna persona y allá nos quedamos 2-3 días realizando trabajos, por ejemplo, en casas, en limpieza de yardas y en algunas otras ocupaciones, a pie andan caminando, no, y luego su salud. Fuertes, ¿no? Exactamente, pero aparte somos mucha gente dados a darle su propina, entonces a veces ganan mucho más en propinas que en lo que perciben por su salario, pero aparte ellos van seleccionando que el cartón, que el plástico, que el bote, y también es otro ingreso. Y si lo ves ciudades hay más oportunidades, mi querido Rey Ramos. No es lo mismo en el área rural, donde batallan hasta para el agua, a veces hay que caminar grandes distancias, tanto para el servicio de agua, para el servicio médico, para la educación, para surtir sus provisiones, sus alimentos, su ropa, su equipamiento, y que las condiciones a veces son muy adversas. Acuérdate que los climas aquí en México son muy drásticos, de repente ya nos estamos ahogando y ya escuchas o ya estás leyendo que se activó un plan de emergencia, por ejemplo aquí en Chihuahua, que acaba de ser activado por la escasez de agua, por las temperaturas. Ahí viene Sedesol a darnos aguas embotelladas, a dar despensas. Que viene el frío, ahí andan dando despensas, dando cobijas, cobertores de baja calidad, pero como una manera de auxiliar. Que vienen inundaciones, derrumbes, otras situaciones, ahí está el ejército que anda haciendo y aplicando el plan DN3. Y por ejemplo, la gente en el campo, donde llega a ser arrasada toda su cosecha por el temporal, pues ¿cómo se recupera? ¿Qué respaldos, qué tanto le pueden dar? Como un oasis en medio del desierto. Lo que hemos querido hacer en esta emisión de este 28 de junio es despertar la conciencia de que la emigración siempre ha sido una cuestión de la humanidad. Tú sabes que el ser humano siempre está en búsqueda de lograr encontrar sus satisfactores
de forma cómoda, podríamos decirlo. Ya ves cuando el hombre fue sedentario y después se convirtió en nómada, precisamente buscando aquella facilidad de poder tener los satisfactores primarios a la mano. Bueno, pues es una cuestión que está dentro de nuestra calidad, de nuestra personalidad humana. Sin embargo, si usted en este momento, incluso si ustedes en este momento nos escuchan en alguna de las estaciones migratorias, que lo dudo mucho porque lo revelaba uno de nuestros radioescuchas, allí no se sabe si es de día, si es de noche, si es de tarde, si es de mañana, no se sabe, no hay forma de tener contacto con el exterior. Pero si usted que en este momento nos escucha, está pensando seriamente en hacer una emigración hacia los Estados Unidos, hay diversos puntos que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, la familia, Rubén. La familia. Otro es mercado laboral. el pandillerismo. Pues la integración y el choque cultural. Claro. Las enfermedades también se deben tomar en cuenta. Y pues son de veras el cambio, la pérdida de tu identidad propia, tu identidad nacional. Sí. También eso lo enfrentas. El cambio, el enfrentar una nueva cultura, el obtener nuevas condiciones de vida, adaptarte a una sociedad diferente a de la que tú provienes. Sí. y aceptarte realmente, pues primeramente tú mismo. Sí, claro. Ese es un factor determinante sin duda alguna, porque tienes que analizar todas estas aristas. Hay ocasiones que no te da tiempo porque el hambre no te deja pensar. Pues te decides. Mira, a mí me ha tocado vivir escenas de veras muy tristes en cuanto a gente emigrando. En la ciudad de Acuña, Coahuila, una manera de que los hijos de los emigrantes que logren reunirse con ellos van a recibir una condición migratoria distinta. Yo creo que más allá de ese anuncio o de esa intención, lo que prevalece es tener la cercanía con el familiar, con el ser querido. Mira, he vivido de cerca, te digo, porque tengo un hermano que está en forma ilegal en los Estados Unidos. Pues el fallecimiento de familiares que les ha impedido cruzar, o sea, tienen todos intención de venir, pero ellos logran venir, ¿y qué es lo que pasa? Ya no van a poder pasar. Entonces, o se van a arriesgar. Entonces, a veces también eso les afecta, los daña moralmente, les entra el sentimiento, la nostalgia de su terruño. En fin, son muchos factores que enfrenta quienes están al otro lado de la frontera, que ya lograron su cometido, pero estamos hablando también de los que van soñando con lograr esa misma situación en otro país al cual muchos en su vida han pisado. Fíjate, en su vida han pisado y que no conoces las costumbres, ¿eh? ¿No? Llegas y me imagino que ha de ser muy difícil entrar a un país del que previamente no conociste cuál es su idiosincrasia, ¿no? Su actitud, porque tú lo revelaste cuando te refieres al grupo de los Minutemen. Imagínate, te encuentras en el camino a uno de estos grupos y triste tu calavera, como es el dicho, ¿no? No, de veras, son muchas situaciones. Ahora, llegar a una ciudad donde no conoces ni las costumbres a nadie, y que te sientes realmente como un delincuente, que todo el mundo te puede acusar, todo el mundo puede abusar de ti y no tienes ningún derecho. Ningún derecho. Rubén, de esta manera concluimos el programa a fondo de este sábado 28 de junio de 2014, agradeciéndoles el favor que nos brindaron al mantenerse en sintonía y por supuesto con la sugerencia de cada semana estar presentes aquí. Así es, amigo Rey Ramos y amigos que sintonizan en el 1300 y en el 900.